enfermedades virales conformado por el grupo 1A. Entonces vamos a hablar de las enfermedades virales en el embarazo. Vamos a hablar de la influenza, la chikungunya, el Zika y el dengue. Y mi grupo está conformado por Cristina Amado, Javier Alcendra, Andrés Amaya y pues yo, Gabriela Agames. Entonces vamos a empezar con la tabla de contenido. Tenemos la introducción, luego vamos a hablar de la influenza, luego la chikungunya, seguimos con el Zika y terminamos con el dengue. Para la parte de la introducción, tenemos que las enfermedades virales en el embarazo son una preocupación significativa debido a los riesgos que representan tanto para la madre como para el feto. Entonces los virus pueden atravesar la barrera placentaria, causando infecciones fetales que pueden resultar en complicaciones graves, como malformaciones congénitas, abortos espontáneos o partos prematuros. Muchas de estas enfermedades virales se van a transmitir por vectores como los mosquitos o por contacto directo, y en el caso de la madre las infecciones se transmiten verticalmente. Como lo mencionamos, entonces entre los virus que se afectan comúnmente a las mujeres embarazadas son pues el Zika, el chikungunya y el dengue. También tenemos los virus respiratorios como la influenza, y ellos pueden ser, pueden tener efectos devastadores dependiendo del trimestre del embarazo y el sistema inmunológico de la madre. Entonces, por ello, aquí, de una forma muy resumida, ponemos el riesgo por trimestre. En el primer trimestre sucede que hay mayor riesgo de malformaciones congénitas debido al desarrollo crítico de los órganos. En el segundo trimestre hay posibilidad de alteraciones en el crecimiento fetal y retraso del desarrollo neurológico. Y en el tercer trimestre hay mayor riesgo de complicaciones como parto prematuro, muerte fetal o infecciones neonatales severas. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la influenza. La influenza como tal o gripa es una enfermedad aguda de la vía respiratoria que pues es causada por una infección de virus de la influenza, que este es pues un virus de ARN, ¿sí? Es de la familia ortomisovirus, que pues hay tres tipos básicos, ¿no? El A, el B, el C, determinados por su antígeno de la superficie, que son la hemoglutina, que es la H, y la neuromidasa, que es la N. Entonces, pues aquí tenemos varios tipos de género, que está la influenza A, que afecta a los hombres y otros animales, la B, que afecta a humanos, la C, que afecta a humanos y cerdos, y pues la A, pues da enfermedad a hombres y animales. ¿Y cuáles son estos animales? Pues las aves, los cerdos, que pues afecta a todos los grupos de edades que causa epidemias. Tanto los virus A y B son responsables de las epidemias anuales, y pues la es causante de la pandemia del COVID, y pues son consideradas los principales reservorios de diversidad genética de estos virus. Y los virus A pues tienen la capacidad de infectar varias especies, como pueden llegar a ser el cerdo, caballo, bisontes y pues marinos, como pueden ser focas, ballenas. Sin embargo, son virus que infectan fundamentalmente a las aves. Siguiente. Siguiente. Las causas principales son las siguientes: el virus sincitial respiratorio en un 83%, adenovirus de un 14%, la influenza A H3 en un 14%, virus para influenza en un 8%, bocavirus de un 6%, coronavirus 5.7%, metaneumovirus en un 3.4%, rinovirus en un 3.5%, y influenza A H1N1 en un 1.7%. Si pueden fijarse en el cuadro, entonces vamos a comparar los diferentes tipos de influenza. Está para destacar acá es que el C es diferente respecto a su estructura. Como podemos observar, tiene menos segmento de ARN, tiene pues menos genes, y pues tiene glucoproteína HE, ¿no? Y el A, comparándola con las otras, tiene más severidad, más frecuencia, y pues está relacionada más con las pandemias. Siguiente. Entonces, tenemos la epidemiología, que la prevalencia es mayor en niños preescolares y escolares, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares,
fumadores e individuos inmunodeprimidos. Siguiente. Está la fisiopatogenia, que acá pues se va a transmitir la enfermedad en un periodo contagioso que abarca desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta aproximadamente 3 a 7 días después. Se puede dividir en tres los tipos de transmisión, como puede ser la de gota o directa, que va más frecuente desde la transmisión y se produce a través de gotas generada por enfermo que tose, estornuda o que habla por vía aérea, básicamente. Los aerosoles de 0.5 alcanzan la vía respiratoria a través del aire, realizadas procedimiento que genera tos fuerte y abscesos. Contacto indirecto se puede producir por contacto indirecto a través de las manos, desde la superficie u objeto contaminado con el virus hasta la superficie de mucosa en la cara. Entonces, pues aquí podemos observar la imagen que, pues, después de estas transmisiones, ya sea por gota, por aerosoles o por contacto directo, el virus se va a través de la vía aérea, ¿sí? Pues, llegando pues a la mucosa de la nariz o la boca. Después, este virus se va a introducir en las células de la vía respiratoria, donde acá pues se va a reproducir el virus y va a explotar la célula, haciendo que pues se liberen un tipo de virus diferente o nuevo, ¿no? Como se dice ahí. Entonces, pues los antígenos provocan una reacción inmunológica donde pues va a atacar a este virus y pues por lo tanto va a causar la fiebre y dolores de cabeza. Siguiente. Entonces tenemos la clínica. Acá pues los síntomas más destacables y lo que más se suelen dar es la rinorrea como tal, que son medidores de la inflamación que producen los vasodilatación y edema de la nariz, lo que provoca pues una obstrucción y la rinorrea como tal. El dolor muscular es uno de los síntomas también más frecuentes que causa pues causa por la interferón. La fiebre también, que es por la liberación de los mediadores humorales de la inflamación, como la interleucina 1, por los macrófagos que da como resultado pues la fiebre como tal. La inflamación en estos pacientes, que es la multiplicación viral, lleva la lisis de estas células con la liberación de antígeno viral. Y pues como tal también el moco, que pues una vez que los virus se han implantado en el epitelio de la vía respiratoria comienzan a replicarse y pues causando una descamación de las células ciliadas. Y pues como tal acá pues la reparación del tejido dañado se inicia en el plazo de 3 a 5 días de la aparición de los síntomas. Los síntomas como tal y la evolución cronológica del cuadro están determinados por la interferón y el linfocito y magnitud de la pérdida del tejido epitelial. Siguiente. Entonces, respecto al diagnóstico, tenemos los laboratorios que es, pues, hay que realizarle un hisopado o frotis faringio, aspiración nasofaringia, lavado nasal, broncoalveolar y tejido post-mortem. Y respecto a la inmunización, pues, la vacunación es uno de los enfoques principales que para la prevención de la influenza y hace parte de las intervenciones poblacionales para la prevención de la influenza en grupos de riesgo. Entonces, yo quiero que miren el cuadro como tal, está la población, el número de dosis, las recomendaciones. Entonces, para cada población hay diferentes dosis y diferentes recomendaciones. Por ejemplo, pues ahí hay una población infantil de 6 a 3 meses, hay que darle 2 dosis. Y pues así depende de cada uno de las poblaciones como tal. El último pues está gestante a partir de la semana 14, pues va a dar una dosis, igual que pues una persona adulta de más de 60 años. Siguiente. Entonces, respecto al manejo, dividen tanto level como severos. Acá en el level, pues, se maneja pues de una manera ambulatoria y pues son aquellos casos que tienen síntomas sistémicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a tratar? Pues hay que guardar reposo, permanencia pues en casa entre 3 a 5 días, requiere pues volver a su trabajo, utilizar tapaboca y evitar pues el máximo contacto con personas. Acetaminofén para tratar las mialgias, artralgias y fiebre. Administrar pues, abundante líquido fraccionado a los niños y continuar con su alimento normal.
lavado de manos, que es fundamental, desobstrucción nasal, y pues respecto a lo severo, pues manejado de manera pues hospitalaria, que hay que medir las medidas para evitar la transmisión, hidratación oral, oxígeno por cánula nasal si hay hiposemia, acetaminofén, monitoreo de signos vitales cada 4 horas, antibióticos si tiene pues indicación para su uso, beta 2 inhalador de dosis medida, tomar hemograma, rayos X de tórax, prueba de función renal, y requiere pues iniciar antivirales en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. Bueno, Para un momentico. Vale. ¿Quién va a hablar? ¿Cristina? Es que no Sí, no señor. puedo ver. Sí, señor. Devuélvete un momentico a la diapositiva anterior de influenza. ¿Desde el inicio? La última que pusieron. Déjala ahí. Bueno, entonces, ustedes tienen que tener clarísimo que la influenza, pues lógicamente hace parte de las enfermedades virales como lo que estamos estudiando, ¿no? Pues de eso es el seminario, ¿no? Es una enfermedad que tiene unas condiciones de presentación a nivel general que tiene unas, como, eso se llama presentaciones estacionales, y para países que no tienen estaciones, como Colombia, hay determinados picos de presentación de esta enfermedad que anteriormente eran en el mes de más o menos marzo-abril y empezando noviembre y algo de diciembre. Por los cambios climáticos y por las condiciones como se han presentado todas las contaminaciones y todo lo que ya sabemos que se está intentando mejorar con regulación de órganos, de partículas con carburante a partir de combustibles fósiles y todas estas vainas, esos picos de presentación se han ido corriendo hacia septiembre, octubre y hacia marzo, abril, más o menos. Entonces, en esa condición, nos toca tener en cuenta todos los síndromes gripales o síndromes virales que presenten en la consulta de nosotros para poder tener en cuenta la posibilidad de la presentación de influenza en esa materna. Hay unas características que son importantes recalcar, que durante la fisiología de la gestación normalmente se hace una caída de la defensa celular, especialmente de la defensa humoral, especialmente de los linfocitos de los CD4 y todo lo que tenga que ver con llamado humoral a la activación de estos linfocitos. Hay un aumento plasmático, hay un aumento en masa eritrocitaria, un aumento en volumen tidal, hay un aumento en afectación de lo que son volúmenes completos pulmonares y muchas características que le van a permitir a ese virus llegar a hacerle daño a este huésped que está inmunomodulado. ¿Sí? Por otro lado, las placentas, dependiendo del trimestre en el que se encuentre, permiten pasar parcialmente, o sea, fácilmente, parcialmente y casi nulo este virus. Por consiguiente, es importante que las afectaciones que se presenten durante el primer y segundo trimestre sean rápidamente controlados y atacados con retrovirales para que la afectación no vaya a ser mayor. ¿Por qué es importante este seminario? Porque es que este seminario tenemos que saber cuáles son las consideraciones, las complicaciones que se pueden presentar en el bebé y durante el desarrollo del embarazo. Entonces, teniendo en cuenta que la fisiología nos está afectando y que más o menos un 20% de las mujeres han sido diagnosticadas de manera equivocada por la clínica de mocos durante momentos no específicos del año, que muchas que se trataban como mocos realmente tenían influenza y se complicaron y se tuvieron pérdidas o se tuvieron embarazos tempranos. ¿Qué es lo que hay que decir de esta enfermedad? Que así como el resto de las que van a decir, pueden generar pérdidas tempranas, abortos tempranos, menores de 12 semanas, en población sin importar intervalo etario. Lo importante es que lógicamente pues esté en un periodo de un día a 12 semanas de embarazo. 2.
Aumenta la tasa de la posibilidad y la probabilidad de que se presente un parto prematuro, especialmente desde la semana 34. 3. Al hacer una afectación que compromete también la placenta y el producto, pueden hacer restricciones de crecimiento y asociarse a afectaciones hipertensivas por afectación arterioral en el desarrollo, durante el desarrollo de la placentación y de la evolución normal de ese producto. Hay una condición que es importante para estas pacientes. La mayoría de los síntomas que se van a presentar van a ser síndromes gripales comunes y corrientes. Moco, algo de fatiga, dependiendo del trimestre, algo de sensación de resequedad de garganta, malestar general, artralgias, mialgias, como lo decía el doctor, y la fiebre que se puede durar entre 3 y 5 días asociada al resto de los síntomas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hidratar, paracetamol, acetaminofén, medios físicos, vigilancia, hidratación, reposo y esperar. Pero resulta que esta afectación por influenza, como se presentó en 1918, en 1350, se presentaron un montón de casos reportados en su momento, que lo hicieron por historia, que fueron traídos también luego en 1957, cuando hizo una afectación por allá en Nueva York y en la parte oriental de los Estados Unidos, cuando se activó la pandemia por la H1N1, a nivel que fue más, los compromisos fueron mayores a nivel del cono sur, de la parte sur y la parte, lo que es la unión de Estados Unidos con México. Entonces, esas afectaciones que llamaron la atención fue la presentación de neumonías virales. A las neumonías virales se le ponen antivirales, no se le ponen antibióticos de entrada, ¿sí? Solo a las pacientes que se les hicieron un paneo pulmonar o un VAC pulmonar o lo que, como ustedes lo quieran hacer en el diagnóstico, y demostraron que esa paciente tenía un compromiso de coinfección viral con patrón bacteriano, se le inicia antibióticos. De lo contrario, nunca le van a poner antibióticos a esas pacientes. ¿Listo? Los retrovirales, amantadina, rimantadina, oseltamivir, zanamivir, o sea, todas esas vainas que uno escucha, que muchas veces uno no va a formular y que la fórmula toca con guía porque uno se le olvida con el tiempo. Todo eso se puede utilizar, pero dependiendo de los riesgos que usted quiera asumir, porque hay medicamentos que pueden producir broncoespasmo, hay otros que pueden producir efectos anafilácticos, son específicos para algunas cosas, otros no. Entonces toca tener cuidado con eso. Hay una pregunta que siempre hacen en urgencias cuando ustedes tienen sospecha de compromiso pulmonar viral, y es la necesidad o no de toma de radiografías de tórax para estos pacientes. ¿Ustedes qué opinan de que a una embarazada le tomen una placa de tórax AP y lateral indistintamente de la edad gestacional que tenga esa paciente? Cualquiera de los que está exponiendo, que me diga qué opina, y si no saben, también vale decir no sé, y si alguien en el panel de médicos que está ahí sabe, por favor dígame. Yo puedo tomarle una placa de tórax a una persona de 8 semanas, de menos de 8 semanas, de más de 25 semanas. No lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero tengo que ponerle un peto de protección. ¿Qué debo hacer con una paciente? Porque en la descripción que el colega nos pone ahí tomar hemograma, placa de tórax, pruebas de función renal y lo que más necesite de ahí para allá, ¿sí? Que está en el antepenúltimo renglón. Entonces, eso lo pone por guía. La pregunta es, ¿ustedes lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué no lo harían? Profe, no se debe hacer, principalmente por la radiación que puede ejercer la radiografía. Entonces la recomendación es que si en el concepto que tú estás exponiendo
dice manejos, tomar placa de tórax, entonces yo no la pondría. Pero resulta que eso tú lo estás sacando de una guía. Entonces la pregunta es, ¿se hace o no se hace? ¿O a partir de qué semana se hace? Porque es que lo que necesito que a ustedes les quede claro es, sí, influenza sí, mocos, malestar, neumonía cuando se complica. Pasa a UCI, se recupera y eso no lo vuelve a ver uno. ¿Qué le hace al bebé? Lo puede abortar cuando son afectaciones tempranas. 2, puede hacer afectaciones en el producto que al final es que uno encuentra los hallazgos, porque a veces son lesiones, son calcificaciones periventriculares, afectaciones del cristalino, afectaciones pericardíacas, hipoplasias de algunos distales de algunos de los miembros, o sea, dependiendo el virus y la enfermedad, le va a producir una afectación. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, que ustedes aprendan, bueno, cuando es influenza, que vamos a estar más relajados porque esto no produce tanto esto. Lo más probable es que si le da muy temprano se pierda, pero si pasa después de tal semana no pasa nada y le podemos hacer esto y el pronóstico es tal y la probabilidad de que un paciente con influenza, con neumonía leve, tenga un parto pretérmino es de tanto. Entonces, pilas porque me puede hacer un parto pretérmino, me puede hacer un aborto temprano o puede tener estas características al final. ¿Cómo lo voy a manejar? Con antivirales, como ya les dije. ¿Cómo lo van a soportar? Con medios físicos, con oxígeno, hidratación, acetaminofén, monitorización, beta-2 inhaladores si los necesita, antibióticos si se demuestra el compromiso pulmonar bacteriano, de resto no. Y dice utilización de una placa de tórax. ¿Alguien más expondría el por qué sí hacerla y por qué no hacerla? Que no sea que porque la guía lo dice. Pues, doctor, yo diría que sí, porque, o sea, sí la realizaríamos después de semana 16 o hasta semana 20, porque ya se, como que ya el feto ya estaría pues más formadito y se disminuye como esa sensibilidad que puede recibir a los rayos ionizantes de pues, la radiografía. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Alguien sabe algo más o les digo? Profe, antes de la semana 12, tengo entendido que no se le hace pues rayos X, sino que pues a partir de la semana 12, si tiene algún síntoma grave, ahí en esa ocasión sí se puede realizar. Entonces yo digo que pues por la radiación, digo yo que pues eso influye en el crecimiento del feto y en el desarrollo de los órganos. Bueno, hijo, yo lo tendría en cuenta siempre y cuando tuviera clarísimo cuántos son los RATs que emana una radiografía de tórax para una persona convencional. Para que a uno le haga, dime, ¿quién habló, Juliana? Sí, pues yo había escuchado hace poquito en rotación que generalmente lo que tú hablas, los RATs de las radiografías que se utilizan no son pues dañinos como tal, o sea, no hacen tanto daño. Bueno, ahí hay una cosa que escuchaste, ojalá que en algún momento lo puedas leer, yo te lo voy a decir, pero lo leen, porque acuerden que yo leo cosas, pero esto está cambiando periódicamente, ¿no? La dosis menores a 5 RATs no se encuentra relacionado con afectación de las especies mamíferas que tengan más características más parecidas al ser humano. Hay teratogenicidad demostrada en animales a partir de 100 a 200 RATs, pero para los humanos lo ajustaron a que máximo puede utilizar 5 RATs. ¿Ustedes saben cuántos RATs da una placa de tórax?
0.00002 a 0.0007 rats. Es decir, alguien que haga el ejercicio que tenga una calculadora ahí. Dividan 5 en 0.402. ¿Lo hicieron? 250.000. ¿Usted le va a hacer 250.000 radiografías en un solo disparo? No. Entonces le vas a hacer radiografías a embarazadas, estén o no, por debajo de 8, por encima de 8, depende de la necesidad de la paciente, porque es que la neumonía no diagnosticada, no tratada, sí mata al binomio materno-fetal. ¿Le haces la placa o no le haces la placa? Sí, claro. Entonces aprendas en eso. Dosis menores a 5 rats, yo lo puedo hacer. ¿Cuánto da una placa de tórax? 0,00002 a 0,0007 rats por placa tomada. Es decir, por menos colimador que usted tenga, le va a aplicar 0.0014 rats cuando le hace una placa de tórax API lateral, que está lejísimo de los 5 rats. Como una cosa es lo que dice la literatura, una cosa es lo que dice la experiencia, la evidencia, que la evidencia está mandada a recoger, lo que toca demostrar es lo que dice el registro de los estudios. Entonces, ustedes no se ponen a pelear contra los técnicos y tecnólogos en imágenes diagnósticas. Doctor, yo no le hago placas de tórax a pacientes embarazadas porque nos da miedo. Mándeme la orden. Entonces usted le pone ahí, paciente con embarazo de 8, 15 semanas o 25 semanas con sospecha de neumonía viral versus contaminada por bacteria de origen influenza, quien requiere radiografía de tórax para descartar proceso neumónico tal. Los RATs que se emanarán no excederán los 5 RATs permitidos para no daño fetal. Y si el mal le quiere poner un peto encima, un peto abajo, un peto cromado por debajo, por encima, por un lado, por otro, que se lo ponga. Pero manden a hacer la plaquita. ¿Listo? Diferente de los tags. O sea, hay tag dependiendo que lo que ustedes vayan a hacer. Si es un tag toracoabdominal, da más o menos entre 3.5 a 6 rats. Entonces, una cosa es cuando usted va a necesitar radiografías, que los disparos colimados son 0.0002, a un tag abdominopélvico pélvico que le va a mandar 5 rats por encima y eso sí puede lesionar al bebé. Entonces, las tomografías, las que emanan actos ionizantes, no se indican en este tipo de pacientes y se puede cambiar por la resonancia magnética. ¿Listo? Conclusión, influencia de embarazo, ¿qué hace? Abortos, embarazos pretérminos, restricciones del crecimiento, neumonías que pueden ser severas. Se hace manejo antiviral, sintomático, soporte con oxígeno, soporte hídrico. Si hay necesidad se pasa UCI plena, intermedia. Esa paciente recupera y todo va a estar pilas a que no se venga antes del tiempo. Maduración pulmonar en pacientes cercanos a las 34 semanas se ha demostrado que la betametasona o la dexametasona ajustada, hay un estudio que la pasan endovenosa, le ponen 4 miligramos IV cada 6 horas por 24 o betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Cuando ponen corticoides, la exacerbación de estos pacientes es mayor. A veces es mejor no madurarlos y dejarlos que nazcan así. ¿Listo? ¿Tienen dudas de lo que dijo su compañero o de lo que yo les expliqué? No, doctor. Siga, doctora, por favor. Listo, doctor. Entonces, ahora hablando del chikungunya, podemos definirlo como un virus de ARN del género alfavirus de la familia Tagaviridae,
que inicialmente fue descrito en una epidemia ocurrida en Tanzania en la década de 1950 en miembros de la tribu Makonde. El vector preferido de la epidemia en nuestra región es el Aedes aegypti, que es el mismo vector del dengue, y el nombre de chikungunya, pues como un dato curioso, se origina en el dialecto quimaconde de una palabra cuyo significado es aquel que se dobla o inclina o estar contorsionado. Entonces aquí les traje cuáles son los periodos de incubación que están en las guías del Ministerio de acá de Colombia, en donde para que el mosquito pueda transmitir el virus tiene que picar una persona que esté con la enfermedad. Entonces, entre los días 0 a 8, pues la persona debe estar pues con la enfermedad, con la viremia, y pues ahí es donde el mosquito pues va a adquirir el virus. Entre los días 5 y 16 va a ser un periodo de incubación extrínseco, y ya para el día 16 el mosquito pues se vuelve a alimentar y va a transmitir el virus. Entonces en ese momento ya ese mosquito, cuando va a infectar a la persona, se ocurre pues un periodo de incubación intrínseco en donde pues del día 20 al 24 pues ya va a ocurrir una viremia en esa persona y por ende la enfermedad. ¿Qué tipos de transmisión tenemos? Tenemos el tipo vertical, en donde pues rara vez es documentada, puede ser inútero, pues causando los abortos, e intraparto, donde pues una madre sea virémica y se lo pase pues al niño en la mayoría de los casos. El patrón clínico predominante son las formas típicas caracterizadas por fiebre, erupción cutánea, dolor y edema en articulaciones. En la lactancia materna no hay evidencia, y en las teóricas pues por transfusión sanguínea o trasplante de órganos a tejidos. Y perdón por los perritos ladrando. Esto se los traje solamente para que pues supieran de que a partir de esa primera epidemia que ocurrió en Tanzania, se ha ido expandiendo de manera pues escalonada esta transmisión de este virus, llegando así hasta las Américas, Asia, Europa, excluyendo pues a Canadá, África, Oceanía y pues las islas del Pacífico, y nosotros pues estamos dentro del grupo de pues las Américas. En la epidemiología yo les traje esta tabla, fue sacada de un informe del INS para el año 2022, en donde podemos ver cómo ha disminuido pues significativamente esta epidemia pues por la chikungunya, en donde pues ya para ese año 2022 ya los casos eran pues mucho más disminuidos con respecto a muchos años atrás, y también es como pues por épocas en donde cuando hay mayor humedad y mayor lluvias es cuando pues vemos esta alza epidemiológica, pero de resto pues ya los casos ya han ido disminuyendo progresivamente. Para la clínica vamos a tener que el chikungunya pues se va a caracterizar por la tríada de fiebre, poliartralgia y rash cutáneo. Aunque la mayoría de los síntomas se resuelven en 7 a 10 días y la enfermedad severa es poco frecuente, las artralgias recurrentes y debilitantes pues van a persistir por meses y en algunos casos por varios años. Esta enfermedad tiene 2 cursos, ya sea la viremia o la convalecencia. En el caso de la viremia, pues se presenta de 1 a 4 días. Las personas infectadas pues van a experimentar un inicio agudo de la enfermedad y la convalecencia va a ser los días posteriores del 5 al 12. Y pues va a ser caracterizado por esa limitación funcional. Para la clínica, pues yo les traje este cuadrito en donde tenemos que tener en cuenta si es aguda, subaguda o crónica y si es de manifestaciones típicas y atípicas, porque van a ver también que eso va a depender pues su manejo más adelante. En las agudas típicas, pues van a ser pacientes que lleguen con fiebre alta superior a 39 grados, que dura entre 3 y 10 días, la cefalea, el dolor de espalda, el rash cutáneo, la mialgia, la poliartralgia, las adenomegalias supraclaviculares bilaterales múltiples menores de 0.5 centímetros, erupciones maculopapulares eritematosas muy pruriginosas, principalmente localizadas en tronco y extremidades, que inicia de 2 a 5 días después del inicio de la fiebre, y pues otros como las náuseas, el vómito y la conjuntivitis. En las formas atípicas, pues pueden deberse a efectos directos del virus, respuestas inmunológicas frente al virus y toxicidad de los medicamentos. También se pueden ver manifestaciones neurológicas como la meningoencefalitis, la encefalopatía, convulsiones y etcétera. También en ocular podemos ver neuritis óptica, iridociclitis, epiescleritis. También afectaciones cardiovasculares como la miocarditis, la pericarditis y la insuficiencia cardíaca. En la piel podemos ver hiperpigmentación fotosensible, úlceras intertriginosas similares a úlceras aftosas, y pues renal también nefritis, insuficiencia renal aguda, y también
otras discrasias sangrantes, neumonía, insuficiencia respiratoria y también llegar hasta la hepatitis. Para las subagudas tenemos que ya es a partir de, empiezan a los 10 días y se extiende hasta los 3 meses. Aquí son pacientes que presentan exacerbación de los síntomas que se manifestaron en la fase aguda con compromiso articular, tendinoso y ocular, y se caracteriza también por la presencia de trastornos vasculares reumatológicos, cambios oculares, fatiga y depresión. Para la crónica ya se extiende desde los 15 meses hasta los 2 años y medio desde el inicio de los síntomas. Ya esto va a sobrecargar los servicios de consulta externa y la principal manifestación es la artritis, en ocasiones llevando al paciente hasta la convalecencia con alteraciones en su vida cotidiana y productividad. También van a presentar fatiga por varias semanas y pérdida significativa de la calidad de vida. Ahora, ¿qué poblaciones tienen mayor riesgo de desarrollar pues, manifestaciones clínicas severas, que son las complicaciones a las que no queremos llegar? Los neonatos que tienen madres virémicas con síntomas o no, durante el parto o los últimos 4 días antes del parto, los menores de 1 año, los mayores de 65 años y personas que estén inmunosuprimidas o tengan enfermedades de base. Y también el abuso de alcohol. ¿Cuáles son las principales complicaciones del chikungunya? La falla respiratoria, la descompensación cardiovascular, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, la meningoencefalitis y las otras que ya pues les había mencionado anteriormente. Ahora, en el caso de las mujeres embarazadas, en la mayoría de las infecciones por chikungunya que ocurren durante el embarazo, el virus no se transmite al feto. Existen reportes puntuales de abortos espontáneos después de una infección por chikungunya, pero la verdad no es lo más frecuente encontrar. Se han documentado casos de transmisión vertical madre-hijo de mujeres infectadas al momento del parto. La transmisión vertical ocurrió en especial en embarazos cercanos al alumbramiento y se ha asociado a infecciones neonatales sintomáticas. Y pues el riesgo de aborto y muerte fetal aumentó antes de las 22 semanas de embarazo. Y en este tipo de enfermedad no hay mayor riesgo de malformaciones. Aquí en las imágenes les traje el rash que anteriormente les mencioné en la clínica, en estas mamitas pues embarazadas, pero pues ya lo que les mencioné pues no, que bueno, pues que no se transmite el virus al feto. Igual no queremos llegar a las complicaciones. En el caso de los recién nacidos que pues alcanzan a estar pues con esta transmisión de la enfermedad, nacen asintomáticos y a partir del 3er día de nacido hasta el 7º pueden iniciar con fiebre, inapetencia, dolor, edema distal, manifestaciones en la piel con esas erupciones maculopapulares, vesículas o bulas, crisis convulsivas, también pueden sufrir meningoencefalitis, anormalidades ecocardiográficas y pues también insuficiencia respiratoria. Ahí les puse algunos ejemplos, arriba se puede ver un bebé con este rash y pues también otros ejemplos de complicaciones en las fotos de abajo. Para el diagnóstico, pues tenemos 3 formas para hacer el diagnóstico. Tenemos un caso sospechoso, en donde según las guías es la paciente que llega con fiebre mayor de 38 grados y dolor articular severo o artritis de comienzo agudo y rash, que no se explican por otras condiciones médicas. También tiene que descartarse el dengue y que en el lugar de residencia no hayan casos confirmados de chikungunya. Para confirmar por la clínica, son pacientes que, bueno, llegan con esta fiebre mayor de 38 grados, dolor articular severo o artritis de comienzo agudo y rash que no se explican por otras condiciones y se haya descartado el dengue, residen en municipios donde hay casos confirmados de chikungunya o que limiten con municipios donde pues haya sido confirmado. Y en el caso de que sea confirmado por laboratorio, pues con una detección de IgM de ELISA en una sola muestra de suero, en donde tengo un aumento de 4 veces el título de esos anticuerpos para chikungunya en muestras pareadas con diferencia de 15 días entre la toma de estas. Para el tratamiento va a depender cómo nos llega esta pacientica y en qué nivel de atención la podemos atender. Para los primeros niveles de atención va a ser un manejo ambulatorio de los casos típicos sin signos de alarma. Aquí se le va a informar a los pacientes y los familiares sobre los signos de alarma y prevención y cuidados ambulatorios. Se hace identificación de los signos de alarma y los criterios de consulta nuevamente para irse a un nivel de mayor complejidad. Aquí les traje una fotico cuáles son los signos de alarma, como lo son la fiebre que persiste por más de 5 días, el dolor abdominal intenso y continuo, el vómito persistente que no tolera la vía oral, las petequias, la hemorragia subcutánea, sangrado de mucosas, la alteración del estado de conciencia, el mareo postural,
el dolor articular intenso incapacitante por más de 5 días, extremidades frías, disminución en la producción de orina, el sangrado por cualquier orificio o los recién nacidos de madres virémicos al momento del parto con signos y síntomas. Ya cuando vamos a un segundo nivel de atención es porque tiene criterios de ingreso para poder estar en este segundo nivel, como lo sea la morbilidad agregada, las embarazadas sospechosas en periparto, las manifestaciones clínicas atípicas que requieren atención por especialidades básicas como medicina interna y pediatría y pacientes con signos de alarma referidos desde el primer nivel de atención. En este segundo nivel, pues se le va a hacer referimiento al tercer nivel según corresponde a los criterios para el ingreso al tercer nivel, que serían los siguientes. Neonatos con los síntomas de hijos de madres virémicas durante el parto en los últimos 4 días antes del parto, los menores de 1 año sospechosos con morbilidad agregada, todo caso sospechoso con morbilidad agregada y descompensado, todo caso sospechoso con manifestaciones clínicas atípicas que requieran especialidades no básicas como cardiología, neurología, oftalmología y nefrología, y las embarazadas sospechosas en labor de parto. En el caso de las embarazadas que se encuentran en labor de parto, va a ser un nivel de complejidad pues, de atención especializado o altamente especializado, en donde se ingresa para valoración de acuerdo a las normas de atención al embarazo, parto y puerperio. Se valoran las condiciones para el ingreso inmediato en recién nacido en salas de cuidados intermedios o de observación, garantizar el abordaje en equipo de obstetricia pediatría durante el parto y la atención del recién nacido. La cesárea, como no tiene ningún efecto protector sobre el recién nacido, no está indicada. Y de ser posible retardar la cesárea cuando esta sea electiva en madres febriles sospechosas. Y por último, pues solo utilizar acetaminofén para el manejo del dolor y la fiebre. Listo, entonces continúo con Zika. Empezamos con las características. Entonces el Zika es un virus de ARN de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus, y está relacionado con otros arbovirus como lo son el dengue, la fiebre amarilla y el virus del oeste del Nilo. Es transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes y se ha identificado principalmente como una causa importante de malformaciones fetales, y lo que lo caracteriza especialmente es la microcefalia. Entonces sus vectores principales son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Seguimos con el brote y la epidemiología. Entonces, pues, como para conocerlo un poquito más, el Zika fue identificado por primera vez en Uganda en 1947, pero fue hasta el gran brote que hubo en Brasil en 2015 que se identificó su relación con malformaciones congénitas y la microcefalia. Este afecta principalmente a regiones tropicales y subtropicales, pero con el aumento de los viajes internacionales, la transmisión ha sido reportada en otros países que no son endémicos. Y en Colombia, el primer caso de Zika fue confirmado en 2015. Posteriormente, pues el país presenta una epidemia significativa entre el 2015 y el 2016 y afecta principalmente a mujeres embarazadas. Entonces, esto generó preocupación pues debido al riesgo de la microcefalia y las demás complicaciones congénitas. Bueno, entonces aquí en esta imagen es un mapa pues con la distribución de casos confirmados de la transmisión del Zika, y pues está actualizado hasta el mayo del 2017. Entonces pues aquí vemos la distribución geográfica del Zika, muestra cómo el virus afectó a diferentes países de América Latina y el Caribe, y se destaca que pues la mayoría de los países que han tenido casos de transmisión confirmada pues son los que tienen los países con los tonos más oscuros, y los que reportan casos desde fechas, sí, perdón, los que tienen los países como con los colores más oscuros son los que reportan casos desde antes, como desde el 2015 y el 2016, y ya por ejemplo los más claros como lo es Brasil, desde antes de octubre del 2015. Por ejemplo, Colombia se encuentra entre octubre y diciembre del 2015. Siguiente. Y pues aquí hablando ya como tal de Colombia, pues el pico como tal de la epidemia fue en 2016. Colombia reportó más de 100.000 casos de infección por Zika, de los cuales alrededor de 18.000 correspondieron pues a mujeres embarazadas. Y pues no todos los casos resultaron en microcefalia, pero sí se registraron más de 60 casos confirmados de malformaciones congénitas que fueron asociadas con el virus Zika. Y ahí se puede notar que las regiones más afectadas fueron aquellas en zonas tropicales y subtropicales como Cartagena y Barranquilla, y los departamentos del norte de Santander y Cundinamarca.
y pues ya los casos disminuyeron significativamente desde el 2017. Entonces vamos a hablar de los modos de transmisión. Tenemos la transmisión por el vector, que viene siendo el mosquito, que es la vía más común de transmisión del Zika. Es a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, especialmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, como ya lo mencioné. Y pues estos mosquitos, como ya también lo dijo mi compañera y mi compañero a continuación, el dengue y el chikungunya. Y el ciclo de transmisión es que pues, los mosquitos adquieren el virus al picar a una persona que ya está infectada, luego lo transmiten a otras personas a través de sus picaduras. Y de esta forma, la transmisión es responsable de la mayoría de los casos del Zika, que ya sabemos que se da más que todo en áreas tropicales y subtropicales. Otro modo de transmisión, siguiente. Otro modo de transmisión es la transmisión vertical, que es de madre a feto. El Zika puede transmitirse de una mujer embarazada a su feto a través de la placenta. Entonces, este tipo de transmisión es la causa principal de las complicaciones congénitas asociadas con el virus, que son la microcefalia y el síndrome congénito por Zika. El momento de mayor riesgo, me pareció importante ponerlo, pues es más alto cuando la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo, ya que este es el periodo más crítico para el desarrollo del cerebro del feto. Y pues ahí está una imagen justo con lo que acabo de decir, la persona infectada con el virus Zika, la posible transmisión de madre a feto durante el embarazo y también pues el mosquito va a picar a la persona infectada y así se va a transmitir sucesivamente. Otro método de transmisión es la transmisión sexual. El Zika puede transmitirse por contacto sexual, lo que incluye tanto relaciones heterosexuales como homosexuales. El virus puede permanecer en el semen durante semanas o meses después de que los síntomas, digamos, desaparecen del individuo afectado. Esto quiere decir que, pues, un hombre puede transmitir el virus mucho después ya de haber tenido la infección. Entonces, por lo tanto, se recomienda el uso de preservativos durante al menos 6 meses después de que ya haya pasado la infección para prevenir que la transmisión se le dé a la pareja que precisamente quede o pueda quedar embarazada. Y la transmisión perinatal durante el parto, pues aunque la mayoría de las infecciones congénitas ocurren a través de la placenta durante el embarazo, también es posible que el virus se transmita durante el parto. Entonces, si la madre está infectada en el momento del nacimiento, pues en estos casos el recién nacido puede desarrollar una infección postnatal. Y en la leche materna no hay evidencia concluyente de que se transmita pues a través de la lactancia. Entonces, en este caso, pues no es concluyente, pero me pareció importante ponerlo. Los efectos del Zika en el embarazo. Tenemos la microcefalia, es la manifestación más grave y más conocida. Los fetos expuestos al Zika durante el primer trimestre tienen un riesgo particularmente elevado de desarrollar la microcefalia. En el síndrome congénito por Zika se caracteriza por una combinación de hallazgos clínicos que incluye microcefalia, calcificaciones cerebrales y daño ocular, como atrofia del nervio óptico, y también la artrogriposis, que son como contracturas de las extremidades. El pronóstico para estos niños suele ser pobre y también pues seguramente terminarán con discapacidades neurológicas severas. También se habla de la muerte fetal. El Zika también ha sido implicado en abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina y parto prematuro. Y también se habla de restricción de crecimiento uterino, que pues puede mostrar retraso en el crecimiento, problemas en el desarrollo neurológico y pues ya, como sabemos, la microcefalia. Para el diagnóstico tenemos IgM para Zika, en el que las pruebas de anticuerpos IgM pueden detectar infecciones recientes, pero pueden ser difíciles de interpretar debido a la reactividad cruzada con otros flavivirus como el dengue. También tenemos la PCR en tiempo real, que es la más confiable para la detección del virus en sangre, orina o líquido amniótico. Y es especialmente útil en la fase aguda de la infección, que generalmente es dentro de los primeros 7 días de los síntomas. Y también tenemos la evaluación ecográfica del feto, y esta se recomienda más pues para realizar ecografías seriadas, monitorear si hay signos de microcefalia o de otras malformaciones fetales. Siguiente. Para el manejo y la prevención es muy importante el seguimiento prenatal. En las mujeres que están infectadas con Zika durante el embarazo deben ser monitoreadas con ecografías aún más frecuentes
y bueno, pues ya lo que dije, para detectar las malformaciones fetales a un nivel temprano. Y si se detectan anomalías como la microcefalia, se debe pues ofrecer como una asesoría genética y preparar a los padres para posibles desenlaces. Tenemos también la prevención, como el uso de repelentes, redes mosquiteras y evitar el viaje a áreas endémicas. Y lo que mencioné anteriormente, el uso de preservativos. Y pues a la fecha no hay como una vacuna disponible contra el virus del Zika. Listo, ya puedes seguir. Yo creo que quedan 6 minutos, doctora. Ah, ok. Si quieres, colguemos la llamada, vuelvan a enviar el link, nos metemos, terminamos dengue, aclaramos las dudas, les digo lo de COVID, si quieren, les digo una vez, les mando las diapositivas, lo leen y las dudas que tengan las aclaramos el otro jueves. Pero la llamada no creo que alcance a hablar dengue en 3 minutos. Entonces, si quieres, colguemos la llamada, vuelvan a enviar el link, por favor, creen la nueva reunión y continuamos con el dengue. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir con dengue, quiero que alguno de los que expuso me diga cuál es la malformación que produce el influenza. Los defectos del tubo neural, doctor. Dime, Gabrielita, cuáles son las afectaciones en el desarrollo que produce el chikungunya.
chikungunya. No, no creo que no se asocia directamente con malformaciones congénitas. Eso es lo que tienen que tener claro. La influenza se ha encontrado con una relación de alteración en la que genere un hallazgo anatomopatológico en esos productos, no. El chikungunya, no. Pero el Zika sí. ¿Cuál es la afectación o la característica común del Zika? La microcefalia. Esa es la pregunta del previo. Un ejemplo. Listo. De las siguientes características, de las siguientes enfermedades, ¿cuál es la que más genera afectaciones en el desarrollo craniofacial? Y se dejan meter unos golazos y ustedes lo acaban de decir. Influenza no hay una relación directa, chikungunya no hay una relación directa, pero el Zika sí tiene una relación con el tamaño, el desarrollo normal de estos productos y se encuentra más que todo relacionado en el primer trimestre del embarazo, por aquello de la organogénesis y la especialización de los mismos. ¿Listo? ¿Cuál es la característica clínica del chikungunya? La fiebre, las poliartralgias y el rash. Y eso lo hace el dengue. Eso lo hace el COVID. ¿Te acuerdas lo que acaba de decir tu compañera sobre la descripción de qué es chikungunya? Sí, doctor. José. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un virus. Sí, pero ¿qué es? ¿Por qué se llama chikungunya? Doctor, ¿no ¿Qué se significa la relaciona palabra con las artralgias, sobre todo? Pero, ¿qué es lo que significa chikungunya? Ustedes me lo acaban de decir. Ah, que se contorsiona. Del dolor tan terrible, es una poliartralgia terrible. Son pacientes que no pueden ni caminar, ustedes mismos me lo acaban de decir. Diferentes restos, pues sí le da dolor articular, malestar general, mocos. Pero si te llega una paciente que en su momento tenía factor de migración, que tenía una posibilidad de característica familiar por contagio, que viene con dolor articular terrible, que hizo moco, que hizo fiebre, que hizo lesiones cutáneas, que tiene lesiones en piel como de origen vascular, y ustedes tienen claro eso, ustedes rápidamente dan el diagnóstico. ¿Listo? ¿De cuánto puede llegar a ser la fiebre de una influenza comparada contra de pronto una influenza chikungunya y un Zika, por ejemplo? O un chikungunya dengue Zika. Entonces, todo esto tienen que tenerlo en cuenta. Las fiebres del chikungunya son de 40. Las fiebres del dengue son de 40 y sostenido. Y la fiebre del Zika es fiebre 38,7, 39. No es tan marcada. Pero la poliartralgia en el chikungunya dobla, contorsiona al paciente. En el Zika puede producir artritis o artralgia, sí, pero no es tan evidente. Entonces, todas esas características de cada una es lo que tienen que tener cuidado y aprenderse, porque eso es lo que le va a hacer el diferencial clínico para el diagnóstico. Y muy probablemente es lo que les van a preguntar. ¿Chikungunya relación con afectación neuroeje? No. Dengue, dengue tal, no. Pero todos se asocian a aborto temprano. Pero el Zika sí tiene tal característica. ¿Listo? Eso es lo que tienen que ir así en un papelito, lo que les llame la atención, lo ponen y más adelante lo vuelven a estudiar. ¿Listo? A ver, ¿quién va a exponer dengue? Listo, continuamos con dengue. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, causado por un virus transmitido a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. Las mujeres embarazadas ya infectadas con dengue pueden pasar el virus al feto durante el embarazo o alrededor del momento del parto. El dengue puede tener efectos dañinos que incluyen la muerte del feto, un bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro. En cuanto a la epidemiología, a partir de 2023, Colombia está viviendo otra epidemia de dengue
similar a la observada en otros países de América Latina. Las tasas de incidencias es superior a los años anteriores, superando los niveles registrados en el 2009, 2011, 2012, 2017, 18, 21 y 22. Sin embargo, la tasa de letalidad sigue siendo baja, por debajo del objetivo establecido por el Plan Nacional de Salud. En cuanto al ciclo de transmisión del virus del dengue, ¿La tasa de mortalidad dijiste ahorita? o sea, la tasa de letalidad sigue siendo baja. Sí, pero o sea, acuérdate que esto está hasta el 2023, ¿no? Estas son incidencias de dengue de 2023 por 100.000 habitantes. Tengo que tener cuidado porque esta relación cambió este año, ¿no? Ok, Acuérdate que tuvimos un brote de dengue con unas características totalmente diferentes a un dengue clásico que mató muchísima gente, ¿no? Y en un tiempo récord, o sea, se enfermaban y a las 24, 36 horas la gente estaba muerto. Entonces, el próximo año, cuando veamos y nos salgan las estadísticas, se van a dar cuenta que así como en el 2023 la incidencia aumentó, para el 2024 la incidencia aumenta mucho más, de manera más evidente, y la tasa de letalidad es altísima, ¿no? Del dengue. Miren la estadística de hace 3 meses para acá y verás que se dan cuenta que el dengue mató mucha gente en estos tiempos. ¿Listo? listo. Bueno, en cuanto al ciclo de transmisión, un mosquito va a picar a una persona infectada y este va a contraer el virus del dengue. Y a su vez el mosquito va a picar a otras personas e infectarlas del dengue. Y van a llegar más mosquitos a picar a estas personas y contraer el dengue, y a su vez estos van a picar a la comunidad, y de esta manera se repite el ciclo. En cuanto al curso clínico, pues tenemos que hay 3 etapas: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Pues en la fase febril se caracteriza porque va de los primer día hasta el cuarto día. Se caracteriza también porque hay un aumento de la temperatura, suele ser mayor de 40, deshidratación, el hematocrito hasta el cuarto día suele estar normal y la viremia suele estar aumentada. En cuanto a la fase crítica, la temperatura suele bajar un poco y se presenta lo más crítico, que es el choque hemorrágico o la falla de órganos. Podemos observar un aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas, y inicia la producción de inmunoglobulinas. Y en la fase de recuperación ya es después del 10.º día, se da la reacción de líquidos, la recuperación de las plaquetas, y vamos a ver que la inmunoglobulina van a estar aumentadas. En cuanto al efecto del dengue en el embarazo, la presentación clínica del dengue en el embarazo va a ser semejante a la población general. Sin embargo, el dengue puede complicar el curso del embarazo o agravar eventos mórbidos presentes en el periodo gestacional. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como mencioné, son similares. Va a haber fiebre, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retrocular, y en casos graves puede llevar a complicaciones como el dengue hemorrágico, que puede ser fatal. Según López, Borroso y Cols, esto fue un artículo que se hizo en Medellín por la revista de Infectología Colombiana. Encontraron que las manifestaciones hemorrágicas aparecen en la población general afectada alrededor del 5.º día, pero en la muestra estudiada por ellos comenzaron desde el primer día de evolución, lo cual se atribuye a los cambios hematológicos que se producen en las gestantes. En cuanto a las complicaciones, podemos encontrar en 37.5% de las pacientes hubo amenaza de aborto o aborto siendo concomitantes con la infección del dengue o un mes posterior a este. En el 25% de los casos de dengue ocurrieron amenazas de parto prematuro concomitante con infección de dengue o posteriormente a la infección. En el 16.6% de los casos de dengue se informó ruptura prematura de membranas posterior a la infección por dengue. En el 8.3% de los casos de dengue se informó hipertensión inducida por el embarazo, y ambos eventos ocurrieron de forma concomitante con la infección por dengue. Aquí el estudio que les mencioné, se halló que el parto prematuro es el principal efecto del dengue sobre el embarazo.
En cuanto a los efectos del dengue sobre el feto, los primeros signos y síntomas del dengue neonatal se presentan entre el tercero y noveno día de vida. Las características clínicas: trombocitopenia, fiebre, hepatomegalia y grados variables de insuficiencia circulatoria. Algo muy importante es que la transmisión perinatal del dengue es bastante rara, incluso en zonas endémicas. En cuanto al diagnóstico, se debe confirmar la transmisión vertical del virus del dengue y se amerita la presencia de IgG y IgM específica tanto en la madre como en el recién nacido. Y en el manejo, se recomienda paracetamol 500 miligramos, una tableta cada 8 horas, y importante no sobrepasar dosis máxima de 4 gramos. Evitar uso de ASA e ibuprofeno, control de la fiebre, terapia de rehidratación oral, alimentación según apetito. ¿Cómo prevenir? Existen diversas medidas, entre lo más común es el vaciamiento del agua acumulada en cubiertas, el cambio seguido del agua en los floreros y lavaderos, limpiar y cepillar las rejillas, vaciar el agua en objetos que contengan, vaciar los objetos que contengan agua y liberar las canaletas de hojas y tierra. Básicamente es evitar la acumulación de agua. En conclusión, el dengue en el embarazo es una enfermedad grave que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno. Las complicaciones pueden ser fatales para la madre y el feto. Es fundamental la vigilancia clínica y la epidemiología en zonas endémicas, y se necesitan más estudios para comprender mejor la transmisión vertical y los efectos a largo plazo del dengue en la madre y el niño. Muchas gracias. Y la bibliografía. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que acaban de exponer? Doctor, yo tengo una pregunta. Pues seguro que usted nos acaba de explicar. Realmente de las enfermedades virales que acabamos de ver, la única que tiene repercusiones como, pues, por decirlo así, en la formación del feto sería el Zika. Lo que pasa es que todas pueden hacer afectación de neuroeje, todas pueden hacer afectación del neuroeje ya desarrollado, afectaciones como calcificaciones periventriculares, al igual que lo que hace la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, todas esas pueden llegar a ser afectaciones de ese índole. Lo que pasa es que cuando usted las va a estudiar, la mayoría de las complicaciones que se presentan es en el primer trimestre, y las categorías de esas complicaciones lo que hace es que se pierde el producto. Entonces, que haya una descripción grande, por ejemplo, de influenza con afectaciones de craniofaciales o de desarrollo de miembros inferiores, eso no se describe porque la mayoría que se complican se pierden los embarazos. Entonces, yo les diría que la mayor complicación de estas enfermedades es que presentan o abortos tempranos o que hagan partos pretérminos a semana 34. Pero que sea evidente, como ustedes lo expusieron y como ustedes lo analizaron y como lo escucharon de lo que yo les dije, que tenga una categorización importante en el desarrollo del neuroeje. Por ejemplo, lo expresa el Zika. Y ellos hacen una restricción, sus compañeros expusieron muy bien, que dijeron que depende en el momento en el que se presente la enfermedad, va a ser una afectación mayor o menor del neuroeje para presentar esa microcefalia o no, y hacerle seguimiento durante lo que le resta su embarazo. Entonces, si se presentan muy temprano, a veces se pierden y no se da uno cuenta qué pasó. Si se presentan muy temprano, a veces se evolucionan y no hacen nada de afectación craniofacial, pero a veces se presentan en semana 11, 12 los síndromes virales, y usted en semana 20 en el detalle estructural anatómico del producto se da cuenta que la relación de la circunferencia craneana, diámetro biparietal, es diferente a la del resto del cuerpo, y le empieza a hacer seguimiento semana a semana, cada 3 semanas, cada mes, y ese producto no le creció la cabeza. Entonces hace sospechar una afectación por uno de los virus más comunes de su momento, que pudiera ser el Zika, y que se encuentra relacionado con esa enfermedad.
Muchos se pierden, no se estudian, muchos se pierden, no se dan cuenta, muchos son tan tempranos que parecieran una menstruación irregular, pero pueden estar asociados a cualquiera de las categorías de lesión de neuroimagen, que es lo que más mata a estos bebecitos. Pero, por ejemplo, lo que yo les preguntaría es, ¿cuáles son las características ultrasonográficas o hallazgos ultrasonográficos más comunes del Zika? Entonces ustedes dicen la microcefalia. Sí, eso es lo que uno más estudia y guía. ¿Cuáles son las probabilidades de que el dengue genere? ¿Cuál de las siguientes enfermedades genera más fácilmente un parto pretérmino? 1, dengue. 2, Zika. 3, dengue y Zika. 4, ninguna de las anteriores. Si se están dando cuenta que en la epidemiología les dicen que estos productos se salen antes del término, los que tengan Zika y los que tengan dengue, pues ustedes van mirando cuáles son las maniobras que tienen que hacer en estos embarazos para que no se les venga antes del tiempo. Ahí hablaba su compañero sobre la ruptura de membranas, ruptura precoz pretérmino de membranas. La principal causa de ruptura pretérmino o precoz pretérmino de membranas es idiopática. El 66% de las membranas que se rompen no tienen un causal. Pero en un paciente que usted tiene un síndrome por dengue, que tiene un síndrome por Zika, que tiene un síndrome por chikungunya, pues usted asume que fue una hiperreactividad, un patrón inflamatorio adicional en defensa de este germen, que lo que hizo fue que estimuló y lesionó, degeneró la membrana y la hizo estallar. ¿Sí? Pero el 66% son idiopáticas. Entonces tengo que tener cuidado con todas esas características. ¿Listo? Ejemplo. ¿Tienen otra pregunta para poder seguir con lo que les quiero decir? Hijos, ¿tienen preguntas? No, doctor, bien. Bueno, No, doctor, gracias. bueno, entonces, mire, por ejemplo, resulta que esta clase es supremamente larga y pretenden que uno les hable toda la influenza, les hable todo lo de Zika, les hable todo lo de dengue, les hable todo lo de chikungunya y que además les meta COVID ahí. Yo voy a tocar el COVID por encima, las diapositivas las tengo acá. Yo les dije a uno de sus compañeros que quiera hacemos el otro jueves, el jueves 31, que salgo de Foscal a las 7:30 estamos dando las notas aclaratorias. Pero realmente esto es una cosa que debería hacerse diferente, más larga. Dengue, hoy en día hay que hacer un curso de dengue para poder contratar con las compañías, con las IPS. Toca saber cuáles son los síndromes, los días febriles, las condiciones críticas, las recuperaciones, cuáles son los signos de alarma, sin signos de alarma, con criterios de severidad, cuáles tienen shock, cuáles no tienen shock, cuáles son categorización B1, o sea, eso tiene una clasificación grandísima que en 1 hora, 2 horas, o con 450 diapositivas que pretenden que uno dé un sábado en la mañana, se aprendan ustedes. Entonces, esto que hicimos fue un esfuerzo grande de sus compañeros, que los felicito y les agradezco. Un esfuerzo grande de todos los que están aquí sentados sin comer, llegaron cansados a dar clase. Pero es que prefiero hacerlo así que ir a tirarles 400 diapositivas en una mañana, que en la diapositiva 20 ustedes ya están bostezando y mirando para afuera. Prefiero fraccionarlo. Con relación a COVID y embarazo. Si ustedes no saben de COVID, que fueron los que más sufrieron de COVID porque no pudieron practicar y eso, nadie más sabe de COVID más que ustedes. El COVID es una enfermedad netamente viral, que tuvo una característica importante en la epidemiología de Colombia, y es que fue catalogada una pandemia. Las pandemias son muy raras de que ustedes las denoten. No sé cuántas pandemias han llevado en lo que llevan de su vida académica y lo que llevan de su vida personal. Creo que es la primera y ojalá no les toque una segunda ni una tercera. El contacto de COVID hace una referencia a que no tiene una influencia de vectores, ¿sí? De que no tiene una influencia de vectores, pero que sí el contacto es humano-humano. Lo hace por aerosoles especialmente, y que hay una transmisión vertical. En el inicio del estudio del COVID se categorizó porque tenía algo de transmisión vertical, porque se presentaron 2 casos. Luego eso lo reevaluaron, y al momento de este momento de la clínica, de las personas que más hablan de COVID,
y embarazo son los de Sanitas International, en el grupo Keralty de la Clínica Colombia, a partir en el dominio del doctor Mauricio Herrera. El proceso vertical está muy revalorado en este momento. El COVID es un virus que no induce fenómenos de malformaciones congénitas hasta el momento en el que se estudió, se publicó este artículo. No hay una afectación de malformación que pueda estar asociada o relacionada con COVID. ¿Listo? ¿Qué es lo que produce el COVID? Que produce una inflamación gestacional, que produce una inflamación tanto de la materna como del producto, que hace una referencia a decir fetal, y eso pone en riesgo el desarrollo, lógicamente, de este embarazo, porque tiende a sacar el bebé en algunos momentos del COVID, no a todas las personas. Para poder abrir la boca de lo que les estoy contando, se tuvieron que unir 24 sociedades de ginecobstetricia de Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, para poder decir que el COVID no produce malformaciones, que el COVID es producido por un virus, que el COVID es una pandemia, que el COVID produce inflamación sistémica gestacional, que el COVID hace CIRS fetal. Para poder decir eso, 24 tenemos que haber unido los criterios para poder expresar esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más importantes que expresan generar una paciente con COVID? Fiebre, tos, sensación de fatiga, sensación de dificultad respiratoria, alteración del gusto, alteración en el olfato, síntomas gastrointestinales, entre otros. Si ustedes recuerdan la primera fase del COVID, la mayoría fue sintomática del índole respiratorio. Muchos tendían a ahogarse, los pocos en relación a los que se murieron en Colombia, los que se murieron en Santander fueron pocos con relación a la estadística colombiana. Y eso tiene un porqué, y ojalá yo no me equivoque. Se murieron de patología respiratoria, pero en una segunda tanda que volvió a crecer el COVID, que fue la que ya esperábamos 2-3 meses después, los pacientes se morían era de otras afectaciones cardiovasculares y de las secuelas que le había dado en su primer contacto con COVID, y los síntomas eran más gastrointestinales que cualquier otra característica respiratoria. Poco a poco, en la exposición a la vacunación, que ustedes perfectamente la conocen, Pfizer, Johnson Johnson, Sinovac, Moderna, combinaciones, a partir de esa vaina, lo que hace es que se modula la reacción que genera el virus en el cuerpo y se hace un bloqueo del factor de inflamación de este virus. Entonces, no es que no le vaya a dar, es que probablemente no le dé, y si le da más suave. Y eso es lo que está pasando en este momento. En este momento hay muchísimos pacientes con COVID manejados en casa, pero la letalidad es mínima. Que eso lo ven ustedes en la clínica cada rato y a veces lo confunden ahora con síndromes virales, ya no le prestan atención tanto al COVID, y resulta que todavía tenemos muchísimo COVID. Las características en el embarazo, ¿qué puede pasar? Que sea un COVID muy tranquilo, que genere prácticamente 0 síntomas, que usted no se dé cuenta y esté contaminado y pasó de largo, que presente síntomas leves o que presente complicaciones importantes como la neumonías graves que se presentan en el 20% de las gestantes afectadas. ¿Cuáles son los síntomas que más se presentan? Lógicamente la fiebre, la tos seca, las mialgias, las fatigas y, entre otros, el dolor de cabeza y la disnea, que no es tan marcada al principio, pero puede ser del 12 al 18% de esta población la que tenga disnea. Actualmente no es tan marcado. Hay un papel importantísimo del desarrollo de esta enfermedad, y es que yo no sé si ustedes escucharon en algún momento que eso fue un virus creado para matar a los abuelitos, que para acabar con la plata de los hipertensos, que eso fue que le pegaron al diabético porque les tienen rabia por la insulina, que se la quieren tragar la insulina a los gordos, esos que no son capaces de bajar de peso. Entonces, resulta que no es que hubiera sido un teledirigido para los ancianos, sino que es que esta enfermedad, desafortunadamente, por ser
en mi concepto, una enfermedad de afectación endotelial. Lo que hizo fue que cogió a todos los pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes pregestacionales, diabetes gestacionales, enfermedades renales crónicas, obesidad, pacientes que tenían índices de masa corporal por encima de 35 y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los cogió, les empeoró su condición de salud y la comorbilidad lo mató por afectación directa inicial en una fase aguda del COVID, pero la comorbilidad es la que lo mata, no son capaces. La proyección de la atención y el enfoque integral en estos pacientes, ¿cuál es? Pues darle a los adultos mayores, embarazadas, niños neonatos, recién nacidos, es un enfoque integral con un manejo integral. Esto no puede ser seleccionado solo para proteger las embarazadas y los niños, sino para todo el mundo. La sociedad colombiana, avalada por esas 24 sociedades de Norte, Centro de Latinoamérica, y los hispanohablantes porque tienen parte de las guías de los europeos, generaron un decálogo. Un decálogo son 10 actividades que usted tiene que hacer para poder hacer un buen diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el decálogo? Identificar los criterios clínicos y de vigilancia epidemiológica. Aislar y reportar el caso. Evaluar integralmente desde el triage. Evaluar el riesgo que puede correr. Evaluar clínicamente a la paciente, solicitar los paraclínicos y definir un lugar de manejo, establecer la gravedad de la enfermedad, solicitar la interpretación de pruebas que confirmaran el caso, que definieran un tratamiento ideal y que identificaran las complicaciones y estableciera los criterios de alta o de manejo en unidades de cuidado intensivo, ya mes intermedio o plenos. Entonces, identificar, aislar, evaluar integralmente, evaluar los riesgos, clínicamente evaluarlos, solicitar los paraclínicos y definir, establecer la gravedad, solicitar las pruebas de confirmación, definir los tratamientos, identificar las posibles complicaciones o el alta si fuera necesario. El diagnóstico de esta enfermedad, pues lógicamente al ser una pandemia, es algo que es netamente clínico, que se toca confirmarlo, toca descartarlo, dependiendo la epidemiología que usted vaya a utilizar para el reporte de casos sospechoso, confirmado, contactos, todo eso que ustedes ya saben. ¿Listo? Clínicamente lo más importante, por paraclínicos, ustedes pueden tener métodos moleculares o biología molecular, métodos serológicos, métodos de detección antigénica, otros métodos diagnósticos que se utilizan en pacientes que las pruebas no quedan en un día 3, 4 de la enfermedad, donde usted no sabe si tiene o no tiene, o tuvo o tendrá. Puede utilizar placas de tórax, tomografías axiales computarizadas para guiarse por la severidad de la respuesta a estas enfermedades. Las placas de tórax de esta enfermedad son muy características, son lesiones moteadas que comprometen casi todo el pulmón. Entonces, eso también les podría seguir de guía diagnóstica asociado a la clínica y la exposición. Los diagnósticos, como les decía, métodos moleculares de biología molecular, las reacciones en cadena de polimerasa con transcriptasas de tipo inversa, que se hacen por identificación por hisopados, que pueden estar afectados también porque estén mal manipulados, mal tomados, mal interpretados, tomas en días que no eran, ¿sí? Hay mutaciones de estos virus que se están presentando que limitan la presencia del virus y por eso no se hacen diagnósticos ideales en este momento. Los métodos serológicos, pues lógicamente son con anticuerpos IgG y IgM, que lo hacen ya sea por inmunocromatografía o por ELISA o por quimioiluminiscencia, y los métodos de detección antigénica que también ya los utilizamos hoy en día. ¿Qué tienen que saber de COVID? ¿Cómo se hace la definición de los casos? ¿Cuándo es un caso sospechoso? Paciente con infección respiratoria aguda, que tiene fiebre, algunos síntomas asociados a tos, dificultad respiratoria, o pacientes con neumonía de infecciones respiratorias agudas, pueden ser leves o graves, sin otra etiología que complete la presencia clínica de esta enfermedad. Entonces, son esos pacientes que durante la pandemia tuvieron tos, malestar, síntomas respiratorios leves, severos o graves, que se podían interpretar como un COVID sospechosamente porque fue en el momento de la pandemia. Los casos probables, ¿cuáles fueron? Es aquel caso sospechoso porque tenía los mismos síntomas, los antecedentes epidemiológicos, sin que no tuviera otra etiología que explicara sus síntomas,
con los resultados del laboratorio para COVID-16, SARS-CoV-19, perdón, que no fueran concluyentes. Entonces era un caso probable, que no tuviera otra enfermedad, que estuviera expuesto con síntomas y que los paraclínicos no fueran concluyentes. Y los casos positivos confirmados son los pacientes que tienen los síntomas que ustedes conocen, que tienen pruebas de laboratorio por una RT-PCR positiva más un SARS-CoV-19 aislado positivo. Entonces, esos pacientes se catalogan como confirmados. ¿Y cuáles serían los casos que usted avala como recuperado para que defina altas y manejos diferentes? Son los casos que fueron confirmados y que después de la remisión del cuadro clínico presentara 2 pruebas negativas para poderse manejar de manera ambulatoria con pruebas mínimo de 24 horas de diferencia. Si las salían negativas, ese paciente ya estaba recuperadito. En cuanto a las condiciones, las clasificaciones clínicas y condiciones, ahí las clasificaciones inmunológicas pueden tener una afectación viral temprana, pulmonar, una hiperinflamación sistémica. Entonces, clínicamente, ¿cuáles eran los que hacían más afectaciones graves? Los que tenían inflamación sistémica más compromiso pulmonar. Eran los que más iban a afectar y los que más iban a requerir manejos en unidades de cuidado intensivo. Las categorías de riesgo bajo, ¿cuáles serían? Por clínica, pacientes que no presentaban clínica de severidad, que tuvieran algo de síntomas respiratorios y que no tuvieran absolutamente nada, y esos pacientes en el plan se manejaban de manera ambulatoria. Los pacientes que tenían riesgo moderado eran los que tenían, además de la presencia de su COVID, que tuvieran comorbilidades como hipertensión, diabetes, asma, EPOC, lesiones hepáticas, terapias inmunosupresoras, colagenopatías, todo eso, más que tuvieran algún trastorno durante el desarrollo obstétrico. Es decir, que tuvieran antecedentes de hipertensión pregestacional, diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo o de novo, VIH de embarazo, colestasis intrahepática gestacional, con angiopatías de embarazo. Todas las comorbilidades que pueden afectar el embarazo en ese momento les da riesgo moderado. Si los pacientes no tenían ninguna condición de necesidad de manejo de soportes, se remitían a las salas de observación, se le ponía lo que fuera, se hidrataba, el poquitico de oxígeno que necesitaba, se destetaban y para su casa. ¿Listo? Y los que tenían un riesgo alto eran los que tenían un quit SOFA, que tuvieran características de presión sistólica por debajo de 90, que tuvieran una taquipnea, que su estado mental estuviera afectado, además que presentaran dificultad respiratoria, hemoptisis, dolor torácico, signos de deshidratación, intolerancia a ingesta de los líquidos. Pues lógicamente estos pacientes que tienen un alto riesgo de complicarse tienen que ser llevadas a unidades de terapia intensiva y manejarlo de una manera diferente. El COVID mató tanta gente que ni supieron qué fue lo que pasó. ¿Qué es importante de COVID y embarazo a este momento? Que en la primera tanda que dio en Colombia, solo al momento en el que se hizo el estudio había comprometido 24 pacientes con criterios de severidad. Quiere decir que a las embarazadas en su primer momento no les dio tan duro, ni a los niños. En la segunda tanda se dieron cuenta que le daba duro a los niños, que mató muchos niños, y que a las embarazadas les daba un poco más duro, pero que no las llevaba a criterios de alto riesgo y no les daba necesidad de soporte en unidades de cuidado intensivo. Y fueron muy pocos los que se murieron. Y actualmente hay mucha gente enferma, pero sin criterios de severidad, con bajo riesgo, con manejo en casa, que no tiene ningún problema. A la fecha, le pago lo que quiera al que me dé un artículo que diga que el COVID generó tal malformación congénita, que sea avalada por literatura médica buena, ¿no? No revista Cubo ni nada de esos daños. Y para concluir, tienen que entender 2 cosas grandes de estas 5 enfermedades. ¿Cuál es el vector cuál es el vector de la influenza? ¿Y cuál es el vector del COVID?
Segundo, ¿cuál de las siguientes enfermedades comparten vector? Chikungunya, dengue, Zika, COVID, influenza. Y ahí ustedes van sacando las posibles preguntas que les puedan llegar a hacer. ¿Cuál es la enfermedad que se caracteriza por doblar el paciente y lesionarle las articulaciones? ¿Cuáles de las siguientes enfermedades hacen fiebre de 40? ¿Cuáles hacen síntomas respiratorios y pueden estar asintomáticas las embarazadas y al final requerir unidades de cuidado intensivo por afectación respiratoria en un momento de pandemia? O sea, si no responden eso es porque no prestaron atención. ¿Listo? Yo les envío, si me envían un correo ahorita, yo les envío las diapositivas, las estudian. Yo les voy a enviar unas que tengo para ustedes, yo no voy a enviar las que tengo para residentes porque son muchísimas cosas que no las necesitan saber. Necesitan saber las clasificaciones, los casos probables, los criterios de severidad o no, y no más. ¿Listo? ¿Tienen dudas? No, doctor. Si quedaron dudas, todas las dudas que queden de hoy y del caso clínico que vamos a ver el viernes, más lo que hagamos del TORS, si quieren nos reunimos 5 minuticos el jueves, 10 minutos, y aclaramos todo, y lo que tengan que estudiar lo estudiamos para que no les queden pendientes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, hijitos, los quiero mucho, Dios me los bendiga y ojalá se porten así de juiciosos todos y estudien todos así como lo están haciendo. La verdad que ojalá no me toque tragarme las palabras, pero he tenido encuentros muy bonitos con ustedes, o sea, que generan formación de verdad como personas, como médicos, como colegas. Hay unos, lógicamente, que eso es normal, que tienen un bagaje más claro, que son más duros para hablar, que no les da miedo leer, que no les da miedo enredar, sí, eso está bien y eso está bueno, por eso lo hago así de esta manera. Y va a llegar un momento en que nos reunamos todos y nos vistamos con saco y corbata para hacer una experiencia diferente y manejen un auditorio, pero quiero que sean brillantes,